Profe, ahí sí se logra visualizar. Sí, ahí está perfecto. Ya. Me espera un momento, es que no puedo cambiar desde la aplicación. A ver, voy a hacer desde la página. Claro, sí, no hay problema. Mm, Ya, ahí se logra ver. Sí, 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 se está viendo. Ya, listo. Nosotros somos del grupo número G y bueno, el libro que nos tocó leer es La conciencia del trabajo social en la discapacidad, hacia un modelo de intervención social basado en los derechos. Como primer tema tenemos los modelos teóricos que se fundamentan en la discapacidad. Bueno, aquí podemos ver que se abarcan distintos ámbitos como la filosofía moral, la política, la sociología y la bioética. Pues a lo largo del tiempo se pueden distinguir tres modelos del trato social a las personas con discapacidad. El primero es el modelo de presidencia. Este nos dice que el origen de la discapacidad es religioso, debido a que se le tomaba la discapacidad como un castigo de los dioses. El segundo es el modelo médico rehabilitador. Este nos dice que se le ve la discapacidad como un motivo científico, porque nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial la discapacidad ya no es religiosa, sino científica. Pues aquí las personas con discapacidad son considerados como personas inútiles y a medida que, bueno, esto es normalizado y también esto logra asumir a los demás. Como siguiente tema tenemos el modelo de la diversidad funcional. Bueno, este surge del colectivo de las personas con diversidad funcional. Pues este nos dice que acá se pretende completar el modelo social y también dar respuesta a la solución de la discriminación. Es decir, este propone un uso del término de diversidad funcional. Todas las personas tienen un mismo valor moral, independientemente de sus capacidades o también de sus discapacidades, y por lo tanto tienen que garantizar los mismos derechos humanos para la sociedad. Vamos con el siguiente tema, que es la discapacidad, la dependencia y la autonomía. Ya, bueno, aquí nos dice que no existen personas dependientes y personas independientes, sino las situaciones en que una persona puede perder o verse limitada en mayor o menor grado de su autonomía y para también la realización de las diversas actividades. Pues aquí la dependencia se marca como, un, como una consecuencia o pérdida de la autonomía atendiendo a la edad bajo determinadas circunstancias físicas y personales, exclusivamente del déficit de funcionamiento corporal, debido a las limitaciones que no se puede superar mediante la adaptación del entorno, y esto genera una participación que conlleva la dependencia, es decir, la ayuda de otras personas. Ahora vamos al tema de la autonomía. Esto nos dice que la autonomía moral es la capacidad de elegir, es decir, decidir cuándo levantarse, cómo asearse, qué ponerse y también decidir a la hora de valorar su autonomía y la dependencia de las otras personas. Ya. Bueno, aquí también encontramos qué es la deficiencia, que nos dice que es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en forma o margen que se considera moral. Ya. Como siguiente tema tenemos las nuevas políticas sobre la discapacidad, autonomía y la dependencia. Ya. Aquí la política social, perdón, y la práctica de los agentes sociales requieren también de una visión integradora y holística, además de comprender la identidad de las personas con diversidad funcional. Por lo tanto, el trabajo social debe ejercer un papel crítico y transformador en la sociedad, tratando de comprender los discursos de las personas y dar respuestas a sus demandas. También el trabajo social debe
de implicarse no solo en los aspectos más prácticos de las demandas, es decir, como atención, cuidado, recursos, sino también influir en la dimensión política, así como también en el imaginario social en torno a la diversidad funcional y determinadas condiciones de vida en su situación de desigualdad, como es la exclusión social y también la disciudadanía. A continuación, mi compañera. Perdón. Ya, buenos días, profe. Yo les voy a hablar sobre la Convención de la ONU de 2016 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue un cambio en la manera de comprender y actuar en el ámbito de la discapacidad, por lo que se menciona que ahí su finalidad es promover, proteger y asegurar el goce pleno y las condiciones de igualdad de todo derecho humano con las personas, las libertades fundamentales que tengan y en relación directa con las personas con discapacidad, además de promover el respeto a su dignidad inherente. Y se plantean principios generales como la dignidad y autonomía, no discriminación, la participación e inclusión, el respeto y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana, la igualdad de oportunidades, igualdad entre hombre y mujer, el respeto a las capacidades en evolución e identidad de los niños. El segundo punto es el trabajo social construyendo ciudadanía. Aquí se va a hablar sobre la intervención social desde una dimensión social. Para hablar de la intervención social desde una dimensión social, se planteó un modelo de trabajo social que es definido como un conjunto coherente de conceptos y pensamientos. Este es un modelo médico y como una manera de afrontar la intervención social. El primero, el modelo médico, es el que está inspirado en los trabajadores sociales desde varias décadas que este modelo implica la transposición de las ideas, las actitudes, las acciones y el dominio físico al dominio social. Aquí dice que se intenta elaborar un saber organizado de las enfermedades sociales y se quiere transferir o se implica posicionarse con respecto al otro, entender al otro. El segundo modelo es la intervención social. En este dice que la acción del trabajador social no comienza después del diagnóstico. Dice que la intervención se inicia en primera instancia con el contacto con el usuario. Se ve la mirada, la acogida y la manera de presentarse del trabajador social, la calidad de la escucha, las preguntas que se plantean y también dice que se cambia la imagen del usuario en torno al profesional y al ambiente en el que se encuentra. Ya, luego hablamos sobre los principios del trabajo social. Aquí se menciona que los trabajadores sociales tenemos que desarrollar nuestra labor como agentes activos del cambio de una realidad social, mediante la realización de una praxis profesional desde una mirada de derechos humanos para fomentar la dignidad de las personas en base a nuestros principios como dicta la profesión. En este caso son reconocer el valor de las personas cualesquiera que sean sus circunstancias, condición, opinión, política, creencias, conducta, haciendo lo posible por fomentar en ellas el sentimiento de la dignidad y del respeto propio. Otro principio es el respetar las diferencias entre los individuos, grupos y comunidades, tratando de conciliarlas con el bienestar común. También fomentar el propio esfuerzo como medio de desarrollo en las personas, del sentimiento
de confianza en sí mismas y su capacidad para afrontar situaciones. Y por último, promover oportunidades para una vida más satisfactoria en las circunstancias particulares en que se encuentren las personas, los grupos o las comunidades. También está el aceptar el deber profesional de trabajar pro a la aplicación de las medidas sociales para con las personas de discapacidad, respetar la confidencia de la relación profesional, utilizar la relación profesional para ayudar a los individuos, los grupos y las comunidades a que ellos alcancen la libertad y la confianza en sí mismos. También dice que se debe hacer uso responsable de la relación profesional con mirar como para mirar para mirar el promover del mayor bien de las personas y los intereses de la sociedad. Aquí también se mencionan principios éticos y generales de acuerdo a la profesión, que son dos: el principio de beneficencia y el principio de la autonomía. En el principio de la beneficencia se trata de la actuación de profesional de beneficiar a las personas a quienes se dirige y al mismo tiempo contribuir a incrementar el bienestar general de la sociedad. Desde la ayuda de la persona con discapacidad que va relacionándose dentro de una sociedad. En el principio de la autonomía dice que se articulan los derechos de las personas al tomar decisiones, a no ser considerados como sujetos pacientes que se limitan a aceptar las decisiones tomadas por el profesional, sino a ser sujetos ellos mismos como agentes de derechos, ser informados de sus puntos de vista, que sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones, para elegir la mejor alternativa de la cual no se afecten ellos ni su problema. Eso, muchas gracias, profe. Ya, profe, para concluir, también tenemos algunas ideas. Bueno, como trabajadores sociales debemos entender que una persona con discapacidad no tiene por qué generar en sí mismo sufrimiento, sino que muchas de las veces este sufrimiento lo genera la discriminación en la sociedad, por el aislamiento, por las restricciones sociales y además también por las eh, características, se puede decir, que impone la sociedad de las personas que tienen discapacidad. Además, también las personas con discapacidad están oprimidas y se encuentran en una posición inferior a los otros sujetos de la sociedad, simplemente por tener discapacidad. Gracias, profe. Gracias, chicas. Vamos a pasar con el refuerzo, justamente para hablar sobre el tema de discapacidades. Y profe, una disculpa. Me dijeron que no se compartió el documento que se movía y solo se ha quedado en el documento. Sí, bueno, ya no importa. Ya vamos a ir reforzando ahorita. Muchas gracias. Ya, profe, gracias. Entonces vamos a lo que las compañeras nos han hablado sobre el trabajo, cómo desde el trabajo social tener un enfoque de discapacidades o cómo incidir de manera adecuada con sensibilidad a los derechos de las personas con discapacidad. Lo que la lectura nos habla justamente son de dos grandes principios. Nos habla del principio de beneficencia y el principio de autonomía. Cuando hablamos del principio de beneficencia, no significa la beneficencia de asistencialismo. En la lectura habla de la beneficencia respecto a que el trabajo social tiene que dedicarse a hacer el bien a la persona con discapacidad. Es decir, que el trabajo social tiene que realizar las acciones, la intervención
en función de lo que más le beneficia a la persona con discapacidad. Y es la persona con discapacidad quien dirige, quien determina el cómo, el qué es lo mejor para su vida. No es el trabajo social. El trabajo social es la guía, pero el beneficiario, la persona con discapacidad, es quien le dice al profesional que siente que es lo mejor para su vida. Y esto se va a articular con el principio de autonomía. Y es justamente que las personas con discapacidad y el trabajo social desde esta sensibilidad de discapacidades, articulando los derechos de las personas con discapacidad, tiene que informar los puntos de vista, las varias situaciones, los contextos, este tema de incidir situadamente, justamente para que las personas con discapacidad entiendan lo que les sucede a su alrededor, estén motivadas, estén informadas, ¿sí? Y que tengan la capacidad de ejecutar las decisiones y también el trabajo social tiene que respetar la confidencialidad. Cuando hablamos de la autonomía es hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad sean quienes tomen sus decisiones y sean quienes decidan qué es lo que más les beneficia a su vida, a su cuerpo, a su entorno. Que no sean otras personas, que no seamos nosotros mismos desde la profesión quienes decidamos qué es lo mejor para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son quienes deciden qué es lo mejor para su vida y el trabajo social tiene que hacer todo lo posible para motivarle, para informarle, para respetar la confidencialidad de la persona con discapacidad, para promover esa capacidad y poder de ejecución de esas decisiones y que esas decisiones sean valoradas, respetadas y atendidas por él y la profesional de trabajo social. Entonces, lo primero es justamente enfocar o enmarcar esta intervención desde estos enfoques, desde el enfoque de discapacidades, entendiendo que el trabajo social debe actuar con esos dos principios, beneficencia y autonomía. Beneficencia buscando el bien, pero el bien que nos diga la persona con discapacidad y autonomía, promoviendo o haciendo todo lo posible para que las personas con discapacidad sean las actoras principales de la intervención, de la toma de decisiones y de la y que las decisiones sobre su vida sean articuladas por ellas mismas. Una primera idea del enfoque de intervención es justamente no pensar o no a pensar que las personas con discapacidad son personas enfermas. No hay que tratarles a las personas con discapacidad como personas enfermas. El trabajo social no va a curar nada. El trabajo social, como hemos visto, es un puente comunicativo, un puente motivador, un puente de empoderamiento, un puente para el ejercicio de derechos. El trabajo social no cura nada y se trata como usuario, cliente, ciudadano, ¿sí? No a tratarlo como enferma a la persona con discapacidad. La segunda idea del enfoque de intervención. Los usuarios no solamente son los que conocen la situación, también son ellos son quienes conocen eventualmente las soluciones más apropiadas para sus problemas y y son quienes saben qué les conviene mejor para sus proyectos de vida y para sus vidas en general. Entonces, el trabajo social tiene que hablar con las personas con discapacidad, encontrar los mejores canales comunicativos. Como hemos visto, las personas con discapacidad vamos a tener barreras de comunicación, ¿sí? Barreras de lenguaje cuando hablamos de personas con discapacidad sensorial, discapacidad auditiva o discapacidad del habla, ¿sí? Y también vamos a tener complicaciones cuando cuando las personas con discapacidad tengan una discapacidad severa. Entonces tenemos que encontrar los mejores canales de comunicación con las personas con discapacidad,
analizar cómo se comunican con su entorno cercano y utilizar los canales que las personas con discapacidad utilizan para poder conversar y analizar y que las personas con discapacidad puedan hablar y que puedan decidir sobre su vida y que puedan expresar lo que ellas consideran lo que es mejor para su vida. Y es así que el trabajo social tiene que facilitar encontrar las soluciones más adaptadas y que en curso de ese proyecto de vida va a incidir de manera más apropiada en beneficio de las personas con discapacidad, en este intercambio, en este juego de reciprocidades. Entonces, es súper importante analizar los mecanismos y los canales comunicativos que tienen las personas con discapacidad, sea de manera directa o de manera triangulada, porque muchas veces las personas con discapacidad generan formas de diálogo eh, o, o o lenguajes particulares con su círculo cercano y tenemos que tratar de identificar eso para poder comunicarnos de manera apropiada con las personas con discapacidad. La tercera idea del enfoque de intervención respecto al tema de discapacidades es la consideración prioritaria de los aspectos positivos y dinámicos de la situación de las personas a quienes estamos atendiendo. Ponerse de entrada en una posición activa y optimista, arrastrar hacia esta perspectiva a los usuarios. Se trata de valorar los aspectos positivos. Se utiliza si se realiza un pequeño cambio, por mínimo que éste sea, hay que celebrarlo. Entonces, es necesario y es importante una comunicación, una intervención dinámica, activa, optimista, para que las personas con discapacidad valoren los avances que tienen en la intervención y que se sientan que sus decisiones están siendo tomadas en cuenta y que sus decisiones están siendo respetadas y que el trabajo social está haciendo todo ese camino de respeto y de promoción de sus derechos y de las decisiones del trabajo social y que justamente sientan las personas que tienen esa capacidad de decisión sobre su vida. Otras recomendaciones, cómo actuar frente a personas con discapacidad física. Ofréceles tu ayuda esperando sus indicaciones. Si usas silla de ruedas, háblales directamente ubicándote a su misma altura. Si usas muletas, ajusta tu paso a su ritmo. Es decir, si queremos colaborar con una persona con discapacidad física, tenemos que preguntarle primero. No debemos tomar la silla de ruedas de manera brusca o acercarnos de manera brusca sin haber ofrecido la ayuda de manera primera. Y después, si es que la persona nos dice, no, yo puedo sola o si necesito ayuda, entonces ahí em, realizamos la intervención. Cuando tenemos personas con discapacidad mental, sea amigable, tómate el tiempo necesario para escucharla, identifica la estrategia para relacionarlas con el grupo. Cuando estamos frente a personas con discapacidad intelectual, actuar sin recelo ni temor, utilizar un lenguaje sencillo, con frases cortas y claras, facilita y motiva su relación con los demás. Sí, cuando hablamos con personas con discapacidad mental e intelectual, utilizar lenguaje corto, claro, pausado, para que nos puedan entender. Cuando estamos trabajando ya con discapacidad sensorial, con la discapacidad visual, igual, primero ofrecer la ayuda, es decir, preguntar, caminar ligeramente por delante de ellas, guiando la ruta de acuerdo a su ritmo, siempre y cuando hayan aceptado la ayuda. Cuando estamos frente a personas con discapacidad auditiva, utilizar un lenguaje corporal y gesticulación para hacerle entender las cosas y eventualmente utilizar lenguaje escrito más que lenguaje verbal y tratar de
buscar mecanismos visuales para poder comunicarse. Y cuando las personas tienen una deficiencia en el lenguaje, escuchar con interés y atención, recordando el ritmo y la pronunciación, em, para que podamos comprender de lo que las personas quieren decir. Entonces, como hemos visto siempre en todos estos aspectos, lo primero no es basarse en que son enfermos y son enfermas, sino que tenemos que primero acercarnos, preguntar si necesitan de nuestra intervención, preguntar si necesitan de la ayuda y si la necesitan, poder identificar cuál es la ayuda o la intervención adecuada. Vamos con el siguiente grupo, con el tema de racismo y xenofobia. Buenos días, profe. Denos un momentito para compartirle la pantalla, por favor. Claro que sí, ahí ya se ve. Listo, profe. Bueno, nosotros somos el grupo E Ya te pasó al WhatsApp. y ya, profe. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de intervención social contra el racismo y la xenofobia. Bueno, en el texto nos mencionaba que el objeto social de discriminación del racismo es la minoría, su raza y su etnia, mientras que para la xenofobia es el lugar de origen. El racismo actual se desliza sutilmente porque el espíritu de la época censura las conductas racistas. El estudio de los modelos teóricos referidos nos revela una complejidad muy elevada y unas condiciones de eficacia que hacen muy difícil que puedan ser empleados en el diseño de intervenciones sociales factibles contra el racismo y la xenofobia. Aquí nos mencionaba el modelo de intervención que se apoyaba en los conceptos fuertes siguientes: en la minoría activa, en el conflicto sociomoral y en el anclaje social del racismo. También, al ser el racismo el objeto de intervención, es importante constar con los prejuicios y las actitudes racistas ancladas en las relaciones intergrupales. Aquí encontramos también unos tipos de intervención que apoyaban a la información relevante. Dos de ellos es la conversión y la contabilidad. Sin embargo, estos dos mencionaban que no guiaban para concebir diseños de intervención social. En cambio, la intervención que estaba denominada como subtipos cerraba más caminos de los que abría la intervención social. Ya. Entre las acciones fundamentales existía la sensibilización mediante mensajes persuasivos y la promoción del conocimiento de la cultura y de la situación del grupo objeto de discriminación. Este tipo de intervenciones no producía cambio en actitudes, porque no hacen tomar conciencia al sujeto de que él mismo puede ser, a su pensar, racista y xenófobo.
ya que los mensajes recibidos en la intervención le confirman su autoimagen como antirracista y xenófila. Por eso su idea de que los racistas son otros. También nos mencionaba una parte que se denominaba el modelo de intervención, la influencia minoritaria y el cambio de la conducta racista. En esta se mencionaba que el racismo era el fenómeno con doble dinámica. Esta dinámica era la manifiesta y la latente. En la dinámica manifiesta decía que el racismo manifiesto se expresa en acciones voluntariamente discriminatorias, mientras que en el racismo latente es expresado involuntariamente en la discriminación sutil y en la cotidiana. La intervención social contra el racismo no produce los cambios deseados porque está dirigida contra los elementos conscientes del mismo. Además, el modelo de intervención debe quedar así, decía, donde se mencione el marco teórico y una propuesta de intervención. Eso es lo que mencionaba que se debía tener en cuenta en un modelo de intervención contra el racismo y la xenofobia. A continuación, mi compañera les va a explicar la segunda parte. Ya. Les voy a explicar sobre la unidad de investigación políticas del trabajo social. Ya. Como primer punto tenemos la denuncia del racismo. Esta denuncia debe ser rigurosamente redactada, teniendo en cuenta todos los elementos que facilitarán la toma de conciencia de las personas. Ya, como punto B tenemos la identidad de la fuente de influencia. En nuestro caso planteado sería el cambio producido que deberá estar acorde con la teoría, es decir, directo y de forma diferida. En el punto C tenemos el contenido de la denuncia del racismo. El mensaje de influencia de la minoría hacia el sujeto puede ser considerado verosímil, que participará como el actor principal y que permitirá resolucionar el conflicto. Como punto D tenemos comportamiento de la minoría. La minoría debe tener un determinado estilo de comportamiento. Ya, en el punto E tenemos el debate social sobre el racismo. En este se toma un carácter de conflicto sociomoral, en el cual al abrir la discusión, se abre una discusión en el intragrupo de la mayoría. Ya. En el proceso de intervención, las etapas y el proceso de trabajo social son, como primer punto tenemos la presentación del trabajo. Ya, en esta se informa al grupo de trabajo que lo que se irá a realizar y lo que se implementará y cómo se resolverán las dudas. Ya. En el B es la denuncia. Esta denuncia deberá ser escrita. Continuado tenemos el debate. El contenido del debate será la discusión sobre el racismo. Y como siguiente punto tenemos la tarea de los grupos. En este se busca argumentos racistas que justifiquen el racismo y antirracistas que lo combatan. Ya, en este se forman grupos que se divide el grupo grande en un número par de grupos pequeños que se les asigna una tarea al azar y se les da un tiempo para trabajar. Después de esto se discuten entre los grupos pequeños por parejas, enfrentando a racistas contra antirracistas. Este debate será ordenado y moderado por el profesional de trabajo social
Y finalmente se cerrará la sesión dando las gracias a todos los participantes por el trabajo realizado. Eso es todo. Gracias. ¿Ya terminaron? Sí, profe. Ya. Ok, igual muchas gracias al grupo. Todos los grupos, después de que terminemos con el grupo, A, vamos a hacer una ronda en la cual puedan explicar cómo aplicaron estos enfoques a sus casos, ¿ok? Entonces, para que vayan preparándose. En el tema de trabajo social y xenofobia, entonces, lo primero son las intervenciones basadas en la persuasión. Sí, entonces, esto significa que desde el trabajo social tenemos que estar claros y claras que muchas veces el racismo y la xenofobia que existe en la sociedad, muchas veces es consciente y otras veces es inconsciente. Entonces, es inconsciente cuando hacemos o vivimos en lugares que justamente los prejuicios y los estereotipos son tan fuertes sobre el tema de etnia, raza u origen nacional, que las personas repiten cosas sin pensar en lo que dice, sino simplemente reproducen lo que escuchan o lo que asumen que está bien sin un proceso racional, lo que hablamos en prejuicio y estereotipo, que eso sería un racismo, una xenofobia inconsciente. Y el consciente es cuando realmente son personas que son discriminadoras, ¿no? Y que tienen esta posición muy fuerte en contra de las diferencias. Sí, entonces, muchas veces el racismo, ahora, sobre todo el racismo inconsciente, se basa en el color de la piel. Se basa en el color de la piel y con el color de la piel las personas asumen de dónde son, de dónde vienen, su cultura y todo, y los prejuicios se manifiestan. Una de las primeras recomendaciones que nos habla la lectura, tomando en cuenta que para trabajar temas de racismo y xenofobia, nos habla la lectura que se trabaja desde el trabajo social con las mismas lógicas. Tenemos primero las intervenciones basadas en el contacto. ¿Y esto qué significa? A través del apoyo institucional, potenciar la relación, contactos altamente frecuentes y elevados, con duraciones y con suficiente proximidad, es decir, ponerles a personas que son racistas y antirracistas, y también a personas que son de origen, qué sé yo, indígenas, afros, migrantes venezolanos, extranjeros, extranjeras, en convivencia, ponerles en convivencia para realizar actividades en convivencia. Estos estatus de igualdad, entonces esa es una recomendación, es generar contactos, ¿no? Frecuentes y elevados de interacción. Estatus de igualdad es evitar los contactos en que aparezcan en posiciones subordinadas los miembros del grupo discriminado, es decir, tenemos que, cuando generemos estos contactos y estas dinámicas, no fomentar o no promover que los grupos discriminados como las personas migrantes o las personas indígenas, afro, se sientan subordinadas, sino que todos tengan igualdad de poder, igualdad de participación y que sea un espacio horizontal. Que existan estrategias de cooperación, es decir, que los grupos dependan uno de los otros para alcanzar objetivos comunes. Y esto se lo puede hacer a través de diferentes dinámicas o de trabajos dentro de las instituciones donde estamos interviniendo, para que las personas se vean obligadas a trabajar unas con las otras
en horizontalidad, en igualdad de condiciones. Información relevante. Desde el trabajo social debemos bombardear en todos los temas y sobre todo en el de discriminación y xenofobia, información relevante, información a los grupos sin que haya contacto. Les enviamos información, sea por medios electrónicos, carteleras, etcétera, para que las personas estén expuestas a la información que les confirme, que les desconfirme el prejuicio y el estereotipo de los grupos. Entonces, tener carteles, frases motivadoras, frases que rompan los prejuicios y estereotipos, esto va a bombardear las ideas y va a generar el cuestionamiento de las personas que son discriminadoras para que puedan entender que o puedan ampliar su pensamiento. La acumulación de información opuesta al estereotipo. Entonces, hay un estereotipo que se maneja, los estereotipos sociales que maneja la sociedad y debemos trabajar en lo opuesto. ¿Sí? En lo opuesto, es decir, si se piensa, qué sé yo, que los venezolanos son vagos, entonces con mostrar información de que no es así, de que los indígenas no tienen educación, ¿cómo mostramos imágenes, frases que muestre que no es así? Es ir destruyendo con información los prejuicios y los estereotipos en el lugar donde estamos interviniendo. Sí, también desde estos enfoques utilizar la teoría de la persuasión, que significa la exposición, atención, interés, comprensión, generación cognitiva, adquisición de habilidades, aceptación, memorización, recuperación, toma de decisiones, actuación y consolidación. ¿Esto qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a permitir? La eficiencia persuasiva depende aquí de un considerable número de elementos, es decir, cómo podemos generar persuasión para que las personas comiencen a cuestionarse sus prejuicios y estereotipos, es decir, los tipos de fuente. Tomar fuentes históricas relevantes, fuentes, datos duros, relevantes, de instituciones públicas, nacionales o internacionales, objetivas, el tipo de mensaje, la calidad, la organización y la claridad de los argumentos, énfasis en los aspectos emocionales o racionales. Es importante el mensaje y el canal por el cual se transmiten los mensajes para poder generar esta persuasión. Las características del contexto, justamente debemos tomar en cuenta el contexto y las características de las personas receptoras del mensaje, porque esto va a depender de la recepción del mismo. Entonces hay que, justamente lo que decíamos antes, hacer una intervención situada, mirar las características de las personas a quien vamos a exponer a esta información, con quienes queremos romper estos prejuicios y estereotipos para escoger con eficacia los mensajes, los canales, las fuentes, el tipo de mensaje para qué, para exponerlos, para que ellos tengan interés, para que acepten, para que memoricen, para recuperen esta información y la puedan asociar. Porque lo que habíamos visto antes es que la ruptura de prejuicios y estereotipos se basa en ¿qué? En obtener información, en ponerse en contacto con las personas y en poder cambiar esas ideas a partir de información que rompa esas ideas preconcebidas. Una información que parta desde la razón, obviamente. La respuesta cognitiva. El receptor compara siempre el contenido del mensaje con sus propios conocimientos, sentimientos y actitudes respecto al tema en que se trate. El modelo establece que la cantidad de respuestas depende de la distracción del receptor y su implicación personal, mientras que la forma en que influya depende no solo de la propia cantidad de respuestas evaluadoras, sino también del tipo de argumentos generados. Es decir, que debemos que trabajar con una batería de preguntas y de respuestas y que las respuestas que tengamos sean contundentes, que tengan bases, que tengan fuentes para ir rompiendo también desde la razón los prejuicios y los estereotipos que manejan las personas.
Modelo de intervención, la influencia minoritaria y el cambio de conducta racista. Aquí es lo que nos decían justamente las compañeras, escoger un marco teórico, teorías de amplio alcance y conceptos fuertes, que es todo lo que hemos visto a partir de los derechos humanos, un marco teórico fuerte, importante, una propuesta de intervención, hipótesis de trabajo, la estrategia de intervención, el objeto de la intervención, los objetivos de la intervención, la población diana de esa intervención, el contexto de las personas que estamos o que vamos a intervenir y el proceso de intervención. Entonces aquí es toda la planificación que se haga ustedes desde el diagnóstico. Cuando hablamos del marco teórico, hablamos del modelo que vamos a escoger. De la propuesta de intervención ya estamos hablando de la metodología, si vamos a utilizar caso, grupo, comunidad, y dentro de caso, grupo y comunidad ustedes saben que también hay pasos. El diagnóstico, la planificación, la ejecución, la implementación y la evaluación. Pero todo esto va a tener un enfoque justamente para romper prejuicios y estereotipos discriminadores. El marco teórico. Aquí la lectura nos habla del marco teórico de la teoría de las minorías activas, que afirma que éstas consiguen influencia social y como resultado provocar cambios duraderos que no se producen de forma inmediata. La influencia privada, diferida, indirecta, inconsciente, duradera, y que cuando se manifiesta en el ámbito público, el sujeto ha olvidado la fuente de influencia. Las mayorías producen influencia normativa caracterizada por manifestarse en el ámbito público, no en el privado, es decir, los prejuicios se producen en qué espacios generalmente, en los espacios públicos más que en los privados. Los prejuicios y los estereotipos se expresan de manera indirecta, de manera inmediata, directa y consistente, ¿sí? Y no provoca cambios duraderos. En cambio, tenemos que generar formas en las cuales esos cambios y esos mensajes y esa provocación de pensamiento crítico en las personas sea duradera. La hipótesis del trabajo para romper prejuicios y estereotipos y romper el racismo y la xenofobia, primero es justamente plantearse esta hipótesis de trabajo. Lo primero es verse racista o xenofóbico o homofóbico o misógino, etcétera. O sea, es decir, que las personas puedan entender que ciertos pensamientos, ciertas prácticas son discriminadoras. Entonces, para que se produzca el cambio de actitud, la persona debe experimentar un conflicto interno que le despierte el prejuicio. Mientras la persona no se reconozca como racista, no cambiará. Es decir, mientras no se dé cuenta que discrimina o que tiene pensamientos discriminadores o actitudes discriminadoras, la persona no cambiará. El objeto de la intervención, pues, lo que vamos a atacar son los prejuicios de las personas. Y en este caso, los racismos y la xenofobia consciente e inconsciente. La población diana, es decir, se dirige a quienes se dicen antirracistas, pero son racistas. Cuando especialmente las personas que tienen normalizada o es inconsciente esa discriminación. Porque ellas son quienes dicen, no, yo no soy discriminador, yo no soy homofóbico, yo no soy misógino, yo no discrimino, pero, ¿ok? Entonces, esas personas, las que se dicen que no discriminan, pero que han naturalizado prejuicios y estereotipos, son las principales personas con las cuales tenemos que hacer este tipo de intervenciones. El objetivo de la intervención es hacer tomar conciencia al sujeto antirracista de su propio racismo latente y lograr un cambio positivo de la actitud racista a medio plazo. Esta hipótesis de trabajo, como les dije, no solo sirve para racismo y xenofobia, sirve para todas las formas de discriminación. El machismo no es una opinión, la homofobia no es una opinión, el racismo no es una opinión. Cualquier punto de vista que oprima o humille no es una opinión, no es una humilde opinión. ¿Sí? Son naturalizaciones de prejuicios y estereotipos, que justamente lo que debemos trabajar
desde el trabajo social es cómo generar mecanismos, métodos, metodologías, enfoques de intervención que nos permitan o nos faciliten romper con estos prejuicios y estereotipos. Por favor, pasemos con el grupo A, con el modelo humanista existencialista, por favor. Buenos días, profe. Ya le comparto la pantalla. ¿Me confirma si se puede ver la pantalla, por favor? Sí, compañera. Listo. Buenos días, profe. Yo voy a hablar sobre el humanismo. El humanismo en Estados Unidos se dice que la persona busca autorrealizarse, siendo un propósito general que guía sus acciones y también le dan sentido a su vida. Dentro de este sentido, el ser humano y sus acciones no pueden ser interpretados desde mecanismos psicológicos, porque estos denominan su comportamiento. El hombre es el único dueño de su ser y también es el único dueño de sus acciones. No se puede tratar con locos o con enfermos mentales, sino se puede tratar con todas las personas. Si hablamos del existencialismo, podemos decir que las personas no se sentían arrojadas a un mundo que ya no ofrecía seguridades, sino catástrofes. El espíritu de pesimismo y de desesperación caracteriza a este movimiento del existencialismo. Se manifiesta por las penas del hombre en cuando se cuestionaba lo absurdo y carente de sentido y decía que dentro de esto no hay vida. El existencialismo se dio a partir de las crisis que provocan las dos guerras mundiales. Y también dentro de esto el mundo dejó de ser un lugar apacible, fracasando con ello el proyecto ilustrado de la humanidad. ¿Puedes bajarle, amiga, por fin? No, más abajito. Listo. A continuación les voy a explicar el modelo existencial humanista y su aplicación en trabajo social. En este punto, el trabajo social busca el bienestar de la persona en que está interviniendo. Con las propias personas crea su personalidad y bienestar a través de decisiones que toma su propia vida. Es decir, el trabajo social no da soluciones desde el punto del profesional, sino que busca que la persona decida sus propias soluciones. Además, reconoce como un ser pensante y capaz de dirigir su vida, es decir, que busca la autorrealización de cada una de las personas. También el trabajador social debe ser respetuoso con los diagnósticos que la persona realiza sobre su situación de problemática. A partir del modelo existencial, apareció a partir del desarrollo de nuevas formas del ver al humano, de nuevas formas de entender los conflictos existenciales y las actividades del cambio. Es decir, que se focalizó en los problemas y más no en las dificultades de las diferentes personas. También se basa en el marco de referencias teóricas que incluye la libertad, la dignidad y la potencial de las acciones de cada individuo, de las cuales se divide en enfoque de intervención, que nos muestra, que el modelo centrado en el cliente del autor Carl Roger nos menciona que el individuo debe tener suficiente capacidad para controlar los aspectos de su vida,
es decir, que la persona debe tener esas iniciativas, esos objetivos entre él para tener esa autorrealización. Se centra en el reconocimiento de la singularidad del punto de vista de cada persona y también tenemos y sobre todo la participación del cliente de forma activa, voluntaria y responsable. Esa participación abrirá oportunidades en su vida. También dentro del trabajo social y en la intervención tenemos dos aspectos, que es incentivador de desarrollo, acompañamiento de la experiencia y creador de la seguridad. Como en el segundo punto tenemos la terapia gestálica. La terapia gestálica se encuadra dentro del movimiento de la potencial humana recibiendo influencias de psicoanálisis y también tenemos énfasis en los valores de los humanos. Es así que la terapia tiene los siguientes objetivos, que es conseguir la mayor integración posible facilitando el crecimiento y desarrollo del individuo. Y también como segundo objetivo tenemos fomentar en el cliente una actitud activa. El tercero es el cliente base del apoyo de autoapoyo, es decir, que el trabajador social, claro que apoya, pero con la intención de que el cliente busca su propio apoyo, su propia autorresponsabilidad. Como el segundo punto tenemos las técnicas de intervención. Primero tenemos la toma de conciencia. En este punto nos hace referencia que la toma de conciencia se basa en que cada persona debe tener esa iniciativa de buscar sus propias alternativas. En la silla vacía es cuando el individuo se imagina al frente en la otra silla que está presente y para dialogar y para conocer sus propios problemas. Como en segunda técnica tenemos puestos de acción. Este se trata de presentar una situación vivida o imaginada por lo que se obtiene la movilidad corporal y emocional. En el segundo punto tenemos monograma. Hace referencia al cliente, representa el mismo todos los papeles de la situación que se evoca. Y finalmente tenemos la ampliación, que se trata de hacer más explícito lo que está implícito, es decir, lo que apenas se nota, como son simple gesto, un tic o una postura. Dentro de esto tenemos funciones y capacidades de terapia gestálica, que se basa en que debe centrarse en el acompañamiento y no en la directividad. Como ya les mencioné, el propio persona debe buscar esas soluciones, más no el profesional dar soluciones desde su punto de vista. El terapeuta es el principal herramienta para el cambio, pero debe ser el apoyo auténtico del cliente y afronta los aspectos negativos del mismo, de los cuales existen las relaciones terapéuticas, de los cuales respeta la experiencia auténtica del paciente. Dentro de ello tenemos el trabajo social existencial, que busca la libertad individual, el reconocimiento del sufrimiento humano y la participación, el sentido del compromiso. Dentro de ello tenemos métodos de tratamiento, que hace referencia al existencialista, que debe ser ecléctico y por lo tanto utilizar los métodos que considere necesario en cada caso y en cada persona. A continuación, mi compañero. Listo. Yo voy a hablar sobre los elementos clave del modelo transaccional. Dentro de estos se basan en los aspectos personales, las relaciones interpersonales, los juegos psicológicos y el argumento de la vida. Dentro de ello están los métodos de tratamiento, en donde la orientación debe estar centrada en el cliente y también debe tener énfasis en el cambio de experiencias, el interés por los valores y los puntos de vista filosóficos o religiosos. Dentro de los métodos de tratamiento podemos encontrar que las técnicas pueden variar según los clientes, o sea, no todos los clientes pueden recibir una técnica, sino esto varía entre ellos. También podemos decir que la transparencia ofrece esperanza y esto ayuda al cambio de experiencias.
Si hablamos de los puntos de vista, aquí se habla sobre los puntos de vista religiosos y no desde los puntos de vista filosóficos. También podemos decir que existen tipos de trabajadores sociales. Si hablamos del trabajador social impulsivo, este demuestra capacidad. El trabajador social conformista es autoritario. El trabajador social racionalista es organizado y también es autoritario. El trabajador social diligente es conformista y racionalista. El trabajador social rebelde es un líder que es insatisfecho. El trabajador social solitario es comprometido y es positivo. Si hablamos del análisis transaccional, se centra en el comportamiento externo de las personas y de manera secundaria se fija en los procesos psicológicos internos del individuo. Vamos a hablar del trabajo social y el análisis transaccional. Aquí se trata de reconstruir y recuperar el poder personal. Se debe tener autonomía, se debe descubrir, la persona debe descubrirse y debe comprenderse. También el trabajador social tiene que ayudar a que la persona provoque un cambio, tiene que ayudar en su bienestar, tiene que también ayudar respecto a la unicidad del cliente y también tiene que buscar técnicas terapéuticas que le ayuden al cliente. Si hablamos de la valoración del modelo de las aportaciones críticas y aplicabilidad en el trabajo social, podemos decir que es ayudar a convertir aspectos negativos en aspectos positivos mediante la experimentación de libertad que va a sentir el individuo a través de la asistencia. Los sentimientos no son tratados como enfermedades, sino como cosas básicas que le pasan a un ser humano desde su existencia. También podemos decir que los clientes deben ser agentes pasivos y no receptores pasivos. O sea, los clientes son quienes ayudan a transformar su realidad y son quienes manejan esto. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Entonces aquí lo principal que vemos, otro de los modelos importantes que tienen enfoque de derechos humanos, como hablábamos, los modelos que tienen un marco teórico para poder generar una intervención, es el modelo humanista existencialista. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la escucha activa, nos permite también generar estas articulaciones con las personas, identificar sus problemáticas a partir de su, de su, de sus expectativas, ¿sí? No ser impositivos. Y justamente eso es una parte fundamental de un trabajo social sensible en derechos humanos. Entonces, más bien quisiera preguntarles a las y los compañeros, compañeras de los tres grupos que han expuesto el día de hoy, ¿cómo han identificado, cómo han aplicado estas estrategias en los casos que les tocó? Vamos con el grupo G. Ya, profe. En cuanto a nuestro caso, bueno, para entrar un poco en contexto, se trataba de una persona con discapacidad auditiva que aprendió a leer los labios y es por lo que aprendió a leer los labios que se le negó el carnet de discapacidad, justificando que no tenía barreras para comunicarse y también porque no se le hacía necesario aprender el lenguaje de señas. En cuanto a este caso, nosotros eh, pudimos identificar y también ya ponernos en una posición como trabajadoras sociales, en donde nuestra labor tiene que desarrollarse como agentes activos para que exista un cambio, un cambio a la realidad social en la que vivimos. Esto realizando desde una praxis profesional y también basada desde una mirada de los derechos humanos, la dignidad de las personas y también basándonos en algunos principios de nuestra profesión, como por ejemplo el que nos dice reconocer el valor de las personas, cualesquiera que sean sus circunstancias, como en el caso de Camilo, que es el que nos tocó, se le discriminó por no
saber el lenguaje de señas, y más que todo se le negó un derecho que por ley le pertenece, que era el carnet de discapacidad, con el cual podría acceder a todos los beneficios que el Estado está obligado a dar a las personas con discapacidad. También en respetar las diferencias entre ya sea entre los individuos, los grupos y comunidades, tratando de concienciarnos en un bienestar común, lo cual no se hizo tampoco con Camilo, ya que no se supo respetar su condición y tampoco respetar en su forma de comunicarse, ¿no? Fomentando también el propio esfuerzo, ya que en cuanto a Camilo se le negó el carnet, la carnetización, y al también ser vulnerados sus derechos al poder obtener este carnet, no se estaría fomentando sus derechos, su propio esfuerzo, y por lo cual también estaba basado en algunos derechos que pudimos implementar en nuestro trabajo, también en el primer trabajo que se envió, como era, según el CONADIS, el derecho a poder ser reconocido, ya sea una discapacidad física, auditiva, sensorial, intelectual, entre otras. También decía que debíamos de promover oportunidades para una vida más satisfactoria, pero para poder promover esta vida más satisfactoria para Camilo, es esencial, y todo gira en torno a eso, es esencial que él pueda obtener su carnet de discapacidad, porque sin su carnet de discapacidad no podría acceder ya sea a un trabajo, al ámbito de salud, puede ser al ámbito educativo, y por el mismo hecho de su discapacidad, existe una complejidad para poder conseguir un trabajo. Si ya bien en la actualidad está sumamente difícil conseguir un trabajo para una persona sin discapacidad, no se diga para una persona con discapacidad. A continuación, mi compañera, profe. Bueno, continuando, también queríamos, nosotros en el caso de Camilo abordamos desde los principios de trabajo social. En uno de ellos es que independientemente de lo que nosotros creamos o de lo que estemos de acuerdo o no, nuestro enfoque sería más trabajar para beneficiar a esa persona. Sería brindándole todas las posibilidades para que tenga un mejor uso de sus medios. En este caso sería para que él pueda acceder al carnet y así poder obtener todos los beneficios por su condición. Bueno, también nuestra intervención estaría focalizada en que en este caso Camilo pueda alcanzar su libertad y confianza en sí mismo, ya que no se trata de manejar un sistema, digamos, un sistema preestablecido para él, sino trabajar desde sus particularidades con un trabajo social de caso en el que se pueda de forma directa y personal intervenir y no con un modelo ya que está establecido. Al igual, también creería que ya con eso. Gracias. Ok, muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo, con el grupo E. ¿Cómo aplicaron lo que leyeron respecto a su caso desde el trabajo social? Con el tema de racismo y xenofobia, una intervención más sensible al trabajo social. Profe, yo creo que dentro de nuestro caso se le rechazaba a esta persona por ser extranjera. Entonces acá nosotros como que medio nos enfocamos y nos preguntamos cómo deberíamos trabajar
específicamente con este caso para poder como más o menos erradicar lo que es la xenofobia y empoderar a esta mujer que estaba siendo rechazada. Pero alguna idea de las estrategias, los enfoques, las metodologías para poder hacer esa intervención? Profe, podríamos, bueno, también consideramos un poco la intervención de trabajo social en caso, vinculado más a un caso de crisis. Como lo había mencionado mi compañera, en una persona en donde estaba siendo perseguida por su gobierno, por sus ideologías. Entonces, ¿qué hizo ella? Fue escapar de ese lugar, buscar refugio en otro. Sin embargo, en la búsqueda de eso, no encontró tanto esa ayuda porque fue discriminada por su etnia, por su cultura. Entonces, nosotros nos enfocamos más en una intervención en crisis, en donde teníamos que ser más meticulosas con esa persona, en donde desde un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos podamos proteger a esta persona. Y por eso también utilizamos un poco de lo del texto, que déjenme, en donde, un momento, profe, en donde hacía relevancia a lo de a donde se tenía que trabajar con más también, o sea, no solo con la víctima, sino con la persona que lo provoca, con la persona que está dando esa actitud racista con la víctima. También decía que podíamos trabajar también desde una eficacia de persuasión, tomando nuestros tipos de fuentes, prácticamente cómo íbamos a trabajar con ella, qué tipo de lenguaje, de mensaje íbamos a tratar con esa persona, y también por los medios en donde podíamos tratar. Como es un caso un poco sensible, entonces deberíamos también nosotros mantener una intervención muy meticulosa. Esto contando un poco al libro. Y de ahí, como ya lo había mencionado, trabajamos con un caso de crisis, con una intervención individual y también donde existía una orientación directa con la persona refugiada. También existía una conexión con la red de apoyo, en parte institucional, y eso, profe. Ok, muchas gracias, Melanie. Vamos con el tercer grupo, con el grupo A. ¿Cómo lograron identificar los modelos, las metodologías, los enfoques, las estrategias desde el trabajo social para poder resolver su caso? Listo, profe. Para entrar en contexto, en nuestro caso se trata de Carlos, que tiene una discapacidad física y de los cuales es gay, y existe una discriminación en la universidad, ya sea por su orientación sexual y por su físico. Es así que nosotros consideramos que es adecuado una metodología humanista, sí, que acabamos de explicar. ¿Por qué? Primero buscamos que Carlos acepte su condición para que no se sienta miedo
vergüenza ante esta situación que está presentando, para que él mismo busque esas alternativas para que pueda salir adelante por su condición de vida. Además, queremos aplicar las charlas y talleres dentro de la universidad para que se termine la discriminación ante su situación, porque menciona en el texto, menciona en el caso que hasta los profesores lo discriminan. En esas charlas sería que como que dar iniciativas para el cambio y la transformación de la misma. Y también considero que es necesario que Carlos tome esa iniciativa, como trabajadores sociales, no solo nosotros dar la solución a Carlos, o sea, decir que no se sienta discriminado, que no se sienta con miedo, desolado, triste, así, sino que él tenga la aceptación de su cuerpo, que él tenga esa iniciativa de seguir adelante y que busque nuevas alternativas. Eso sería. Ok, muchísimas gracias. Entonces, aquí un poco para enmarcar las problemáticas y para resolver el tema, justamente cuando analicen sus casos, como yo les decía antes, primero tienen que buscar un modelo teórico que permita, facilite o que tenga las mayores herramientas más sensibles para poder resolver el caso. Entonces, todos los casos tienen que escoger uno o varios modelos, sea el modelo crítico radical, el modelo humanista, el modelo centrado en la tarea, el modelo de atención en crisis. Sí, tienen que escoger uno o dos modelos. A partir de esos dos modelos, que son el marco teórico, van a escoger las metodologías que van a servir de este caso, grupo, comunidad. Y ustedes saben que no necesariamente pueden escoger uno, sino va a depender del caso. Puede ser caso y grupo, caso y comunidad, o caso y comunidad, o grupo y comunidad, como ustedes crean. Y después justamente utilizar las técnicas y los enfoques, que es lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, es decir, desde los principios éticos del trabajo social y desde estas recomendaciones de intervención que nos han dado algunas lecturas de trabajo social, de cómo intervenir desde una perspectiva feminista sensible a los temas de género, a los temas de la población LGBT, a los temas de discapacidades, a los temas de racismo y xenofobia. ¿Cómo conectamos todas estas estrategias para poder establecer una intervención técnica, metodológica y sensible a los derechos humanos desde el trabajo social? Entonces, la idea es que podamos identificar todo esto y que apliquemos estas herramientas en la aplicación del caso. Y cuando ustedes, hay algunos casos que son que se juntan tipos de discriminación, que es una persona con discapacidad que es LGBT o que es una mujer migrante, entonces tienen que interconectar los enfoques, o sea, el de género con el enfoque de migraciones o el enfoque de temas LGBT con el enfoque de discapacidad, o sea, tienen que enlazar justamente porque son personas que necesitan de este enfoque interseccional donde se puedan cruzar estas herramientas particulares del grupo poblacional. Entonces, esto es importante que lo podamos desarrollar, que lo podamos trabajar en la aplicación del caso desde el trabajo social de una manera más técnica, no solo analizando o identificando si se le vulneró los derechos y hay que ayudarle, hay que mejorar, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos una intervención técnica, planificada, metodológica y con enfoques que se basen en estas recomendaciones o en estos lineamientos desde el trabajo social que hemos visto hasta ahora? No sé si tienen alguna pregunta, alguna reflexión que les ha parecido hasta ahora un poco el tema que hemos venido relacionando de una manera más directa
los temas de derechos humanos con el trabajo social. Yo, profe, con respecto a, a la relación de los derechos humanos y el trabajo social, o sea, me parece muy interesante porque como nos decían varios textos, los derechos humanos son como que la base la base en la cual el trabajador social debe trabajar, ¿no? Porque sus intervenciones deben estar enfocadas y basadas en promover, en respetar estos derechos humanos, desarrollando diferentes técnicas o metodologías que garanticen a las personas el goce pleno de cada uno de sus derechos. Eso, profe. Sí, justamente la idea es que ustedes en esta unidad comiencen a relacionar lo del, que lo que hemos visto en las primeras dos unidades desde trabajo social, perdón, desde los fundamentos conceptuales de los derechos humanos, más todo lo que hemos visto de los derechos particulares y los enfoques de igualdad, que son directamente aplicables a través de modelos, de las metodologías técnicas y enfoques del trabajo social. Entonces, es importante que podamos interconectar todo en la resolución de los casos, porque justamente como nos hablan los principios éticos del trabajo social, y lo que hemos visto en varias lecturas, esa relación entre trabajo social es directa, es complementaria y que es necesaria y es vital. Entonces, recordarles eso y justamente en función de esto, pues, ya un poco ya vamos cerrando esta unidad, que es la unidad del relacionamiento entre derechos humanos y trabajo social con los diferentes enfoques que hemos visto hasta ahora, brindándoles a ustedes estas diferentes recomendaciones y estrategias para poder hacer este relacionamiento. Entonces, sería eso hasta el día de hoy. Ya nos veremos la próxima semana con el inicio de la siguiente unidad, con la apertura de la siguiente unidad, que es de memoria, verdad, justicia y reparación. Les agradezco, chicos, chicas. Nos vemos la siguiente semana y atentos al aula virtual.